Bienvenidos nuevamente a estas sesiones de magia química, donde unimos la imaginación con la realidad y la magia con la ciencia, unidos mediante un puente. Ese puente es Dios. Ambos estamentos estamos relacionando para poder llevar esto a nuestros alumnos. Somos educadores y deseamos hacer más amenas las sesiones de transmisión de conocimientos, y es a través de estos experimentos educativos, llamados también como magia química, es que pretendemos tratar de consolidar los conocimientos que transmitimos a nuestros estudiantes. Para el día de hoy vamos a iniciar, mejor dicho, con este experimento denominado el arco iris químico. Observen ustedes, aquí tenemos tres colores básicos: el verde, el rojo y el azul. Vamos a entonces tratar de armar ese arco iris en base a estos colores. Comenzaremos colocando en este tubito de ensayo la primera solución. Vamos a verter un cierto volumen, luego seguimos con esta solución de color rojo. Trataremos de hacerlo lentamente para evitar que se mezcle. Tenemos ya ese color rojo y finalmente un poquito más le agregaremos de esta solución para que se note los colores. Ahí tenemos ya dos colores y finalmente concluimos con este tercer color, el azul. Entonces ya tenemos en este tubo de ensayo condensado los tres colores que estaban contenidos en estos vasos. De la misma manera podemos ir aumentando otras fases, pero con estos colores es suficiente, como ustedes pueden observar. Al iniciar estas sesiones de magia química, ya les había presentado una mezcla basada en tres líquidos inmiscibles. Esos líquidos eran el alcohol, el aceite y el agua, que coloreados daban una mezcla tricolor. Y esto es algo similar, pero todos, como vamos a ver en la explicación, son soluciones acuosas. Veamos ahora el procedimiento para realizar este experimento. Vamos a preparar soluciones acuosas de sacarosa. Sacarosa es el azúcar de mesa que consumimos diariamente. En el primer vaso vamos a disolver 3 cucharillas de sacarosa. 3 cucharillas, un poquito más. Ahí tenemos las 3 cucharadas. En el segundo vaso vamos a disolver 2 cucharillas de sacarosa. Un poquito ya. Y en el tercer vaso solamente una cucharilla, que nos faltaba un poco más. Entonces tenemos esa proporción. Lo que buscamos es que el primero tenga mayor cantidad de sacarosa, el segundo poco menos y el tercero casi diluido. Vamos a disolver esta sacarosa con 20 mililitros de agua. Vamos a medir el volumen de agua. Agregamos para todos el mismo volumen. Tenemos 20 para el primero, 20 para el segundo. Ahora lo que vamos a hacer es disolver. Obviamente la primera solución es mucho más concentrada y no se va a disolver fácilmente. Tiene mayor cantidad de solución. Tenemos que tener un poquito de paciencia y lograr esa disolución. Podemos ayudarnos con
la temperatura para acelerar la disolución. Ya estamos logrando. Si es necesario, podemos un poquito calentar. Eso facilita el proceso de disolución. Un ligero calentamiento para facilitar la disolución de la sacarosa. Ya hemos logrado disolver el primer vaso. El segundo ya es mucho más sencillo. De todas maneras, igual calentamos ligeramente para facilitar la disolución. Calentando una disolución siempre se facilita la solubilidad. Como tenemos mayor cantidad de soluto, entonces la disolución se facilita y ya tenemos la solución transparente. Finalmente, el tercer vaso, que es mucho más diluido, la disolución va a ser mucho más rápida. Una vez que hemos obtenido las soluciones de sacarosa, ahora vamos a darle el color correspondiente. Para eso utilizamos nuestros famosos colorantes vegetales, aquellos colorantes que se utilizan en repostería. Vamos a agregarle una gota al primer vaso, una gota es suficiente para darle el color verde. Para el segundo le vamos a agregar el colorante rojo. De igual manera, otra gotita que es suficiente y obtenemos el color rojo. Finalmente, para el tercer vaso le vamos a agregar otra gotita de colorante azul. Y tenemos ya los tres colores que vamos a ahora ordenar en un tubo de ensayo. Podemos hacerlo en una probeta, por ejemplo en esta probeta, o en el tubo de ensayo. Es un poco más delgado y la mezcla se dificulta, por lo que en estos tubitos estrechos es mucho más sencillo obtener la mezcla de estos tres colores. Procederemos agregando la primera solución. Una vez que ya se ha enfriado, obtenemos esta solución verde que lo vertemos en el tubo de ensayo. Ahora la siguiente solución debemos agregar con cuidado, haciendo resbalar por las paredes. Para facilitar y lograr que no se mezclen rápidamente, podemos utilizar esta pipeta. Observen, voy a hacer resbalar por las paredes del tubo de ensayo y de esa manera, suavemente, tratando de evitar que se mezcla. Vean, entonces hemos obtenido una mezcla
bicolor. Vamos a agregar toda la solución. Ya tenemos esta mezcla bicolor y de igual manera ahora vamos a proceder con la otra solución. Hacemos resbalar por las paredes del tubo de ensayo. Hay que evitar que se mezcle suavemente, y una vez que ya está iniciada la mezcla, logramos obtener esos colores que lo hemos llamado arcoíris. Es algo similar a lo que hemos obtenido en la primera parte. Sostenemos de esa manera y tenemos una mezcla de colores que semejan al arco iris, por eso lo hemos llamado el arco iris químico. Veamos ahora la explicación. Ahora vamos a aprovechar este experimento para poder explicar el concepto de densidad. Es un concepto muy importante, por lo que vamos a entonces explicar este parámetro conocido como densidad. Vamos a definir densidad como la relación entre la masa y el volumen. Relación masa-volumen. Por eso también se le conoce como masa volumétrica, porque relaciona estos dos parámetros que son la masa y el volumen. Como tenemos aquí el volumen, la densidad va a depender también de la temperatura, porque el volumen depende de la temperatura. Y para cada temperatura tendremos valores de densidad. Ahora, otro parámetro semejante es la densidad relativa. La densidad relativa es la relación de densidades. Densidad de una sustancia respecto a una densidad de referencia. Relacionando estas dos densidades, obtenemos una ecuación muy interesante. Aquí tenemos masa de la sustancia, volumen de la sustancia, masa de referencia, volumen de referencia. Si hacemos que el volumen de la sustancia sea igual a la masa de referencia, entonces se simplifican estos volúmenes y vamos a tener esta ecuación sencilla pero muy importante. Masa de la sustancia sobre masa de referencia. De esa manera hemos logrado obtener entonces estas dos ecuaciones que nos habla de la densidad. Masa sobre volumen y la densidad relativa, una simple relación de masas. Masa de la sustancia y masa de referencia. ¿Qué sustancia ahora se utiliza como masa de referencia? Para líquidos y sólidos, la masa de referencia es el agua. Para gases es el aire. Son las dos sustancias que se utilizan como masas de referencia. ¿Cuáles son las unidades que se utilizan? Generalmente se expresa en gramos por mililitro para sólidos y líquidos, y en el sistema SI se expresa en kilogramos por metro cúbico. Los gases tienen como unidades gramos por litro, porque son mucho más livianos comparados con los líquidos y los sólidos. Este experimento lo hemos llamado el agua encantada. Veamos por qué se llama así. Tenemos dos soluciones y vamos a tratar de hacer flotar un huevo. Tenemos aquí el huevo. Veamos que en el primer vaso se hunde totalmente. Veamos qué sucede ahora con el segundo vaso. Llega a flotar. Entonces son dos soluciones especiales. Una que permite flotar al huevo y el otro que no permite, se hunde el huevo. Veamos ahora la explicación de este experimento. Para este experimento vamos a preparar dos tipos de soluciones. Vamos a tener una solución saturada. Tenemos que tener una solución totalmente saturada. Vamos a elegir un volumen
de 200 mililitros aproximadamente, 225, y tenemos aquí cloruro de sodio. Vamos agregando poco a poco el cloruro de sodio hasta obtener esa solución saturada. ¿Cómo sabemos que hemos alcanzado la saturación? Hasta que quede una cierta fase sólida de cloruro de sodio sin disolverse. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y luego podemos trasvasar a otro vaso esa solución saturada. Bien, ya tenemos suficiente cantidad de sal agregada. Y obtenemos la solución saturada. ¿Qué significa obtener una solución saturada? Significa que el solvente ya no recibe más soluto. Entonces estamos repasando el concepto de disolución, donde interactúa una pareja química muy interesante, el soluto y el solvente. Ambos conforman una disolución. Entonces ya tenemos aquí la solución saturada. Y en el otro vaso simplemente tenemos agua. Va a ir decantando todo el cloruro de sodio que está en la fase acuosa, y para eso utilizamos la varilla para que se disuelva completamente. Pero observen ustedes que queda una fase en la parte inferior, la fase sólida, que ya no se disuelve. Por eso decimos esto es una solución saturada. Si queremos sobresaturar, tenemos que forzar para que esta fase sólida pueda inclusive llegar a disolverse. Tenemos que forzar. Para eso necesitamos agregar energía. Vamos a agregar energía calorífica de tal manera que eliminemos esa fase sólida que está en la parte inferior del vaso. De esa manera entonces tenemos dos tipos de soluciones. Esta en realidad es solamente solvente, agua pura, y es aquí donde tenemos una verdadera disolución. Comprobamos ahora esa diferencia. En el primer vaso dejamos caer el huevo y vemos que se hunde. En el segundo vaso probamos la misma situación y vemos que flota totalmente. Entonces tenemos dos soluciones de diferentes características que ahora daremos su explicación. En este experimento tenemos que aprovechar para repasar el concepto de disolución o solución. Una solución es la interacción de dos componentes, el soluto y el solvente. En este caso hemos disuelto cloruro de sodio en agua. Entonces el cloruro de sodio es el soluto y el solvente es el agua. Tenemos dos tipos de soluciones, solución saturada y solución sobresaturada, según la cantidad de soluto que se disuelve. En una solución saturada, el solvente ya no acepta más cantidad de soluto. Entonces, el soluto sobrante queda en la base, sin disolverse, y tenemos dos fases, fase acuosa, que en este caso es la verdadera solución saturada, y aquí tenemos la fase sólida, donde el soluto ya no se disuelve porque no es aceptado por el solvente. Si queremos romper ese equilibrio, vamos a obtener solución sobresaturada. Para eso tenemos que dar energía al sistema, y una forma de dar energía al sistema es calentando. Calentando logramos romper ese equilibrio entre la fase sólida y la fase acuosa, y tenemos una sola solución pero forzada, y a esto llamamos solución sobresaturada. Podemos también aprovechar para hablar de solución concentrada y solución diluida. Una solución concentrada es cuando tenemos gran cantidad de soluto disuelto. En cambio, en una solución diluida tenemos baja cantidad de soluto disuelto. En este caso, una solución saturada ya es una solución concentrada, tiene buena cantidad de soluto. Y si agregamos
una pequeña cantidad de soluto tendremos solución diluida. Hemos preparado una disolución de cloruro de sodio en agua. Esta disolución tiene un nombre específico y se denomina salmuera. Entonces una salmuera es fácil de preparar. Tenemos salmueras naturales. En los salares, por ejemplo, tenemos salmueras de una alta salinidad, y en los mares también tenemos salmuera de un grado de salinidad que alcanza el 3%. Pero si vemos la salmuera en el Mar Muerto, esta alcanza una salinidad del 30%. Es 10 veces más grande que la salinidad común de los mares. Por eso, en el Mar Muerto, la salmuera alcanza una densidad de 1,2, comparado con la densidad del agua, que simplemente es 1. Y nosotros tenemos un agua donde flotamos normalmente, tenemos que hacer un esfuerzo para flotar, pero en el Mar Muerto no tenemos que hacer ningún esfuerzo para flotar porque alcanza una densidad muy alta, que es de 1,2. Eso impide que podamos hundirnos fácilmente. Hasta la persona más pesada puede flotar libremente en este Mar Muerto por esa su alta densidad. Y eso es lo que hemos visto en el experimento. El huevo en el agua se hunde fácilmente, pero en una salmuera flota libremente. Aprovecharemos, ahora que estamos hablando de disoluciones y de densidades, para formar fases acuosas coloridas. Vamos a empezar a colorear estas soluciones contenidas en estos 3 vasos. Comenzaremos con el primer colorante. 1, 2, 3 y una de yapa, 4 gotitas de un colorante. Y estos colorantes, que ya lo conocen ustedes, son colorantes vegetales, donde solamente es necesario utilizar una gota. Tenemos una gota es suficiente para poder visualizar la difusión de los colores en estos vasos que contienen agua. Observen, el primer vaso forma una fase especial, una fase azul, que no se mezcla fácilmente con el resto del agua. En cambio, en los otros vasos tenemos una difusión paulatina del colorante vegetal. Veamos ahora la explicación. En el procedimiento de este experimento vamos a utilizar simplemente agua potable que vamos a verter en estos 3 vasos. En el primer vaso llenamos hasta alrededor de 80 mililitros aproximadamente de agua potable. Ahora agregamos los colorantes. Este es un indicador, el azul de bromotimol. Es una solución alcohólica de bromotimol, y vamos a agregar en forma progresiva alrededor 3 hasta 4 gotitas de este indicador, suavemente, para evitar que quede en la fase superior, que no se mezcle totalmente. Para el segundo vaso vamos a agregar este colorante vegetal, que ya no es solución alcohólica. Este es simplemente un colorante disuelto también en agua. Ustedes van a ver, suficiente es una gotita que se va a difundir en todo el vaso. De la misma manera agregamos para el siguiente vaso el colorante
verde, verde. De esa manera tenemos este proceso de difusión del colorante a través de toda la disolución. Pues se puede facilitar el proceso utilizando la varilla que mezcla totalmente el colorante. Entonces, en cambio, con el azul de bromotimol, ustedes vean, tenemos una fase azul totalmente colorida que le da un aspecto más atractivo. Aprovechamos este experimento para hablar de disoluciones. Vamos a puntualizar una etapa muy importante de una disolución, que es la etapa de difusión. Normalmente una disolución ocurre en tres etapas principales: la destrucción del soluto, la etapa de solvatación y la etapa final de difusión. Entonces, esta etapa de difusión se puede observar usando el mismo solvente, en este caso agua, y diferente solvente. En los dos vasos donde utilizamos colorante vegetal se usa el mismo solvente, o sea, el colorante vegetal está disuelto en agua, y observan ustedes que se difunde fácilmente, se llega a mezclar fácilmente el colorante con el solvente. Ahí estamos observando el proceso de difusión. En cambio, en el segundo caso, cuando utilizamos un diferente solvente, en este caso alcohol, se llega a formar una fase definida. En este caso hemos utilizado el indicador azul de bromotimol. El azul de bromotimol se colorea en la fase superior con el solvente, pero no se llega a mezclar totalmente, porque estamos utilizando alcohol. El azul de bromotimol está disuelto en alcohol y no se difunde fácilmente. Para ello es necesario utilizar una varilla. En todos los casos, obviamente, el uso de la varilla favorece esta etapa de difusión, de tal manera que todo el soluto se distribuya uniformemente en la disolución.